Igual, no sé. Acá voy a ponerle. Ah, no llega ni en pedo. No llega ni en pedo. No. Joda. Se va la camioneta. Se la chata. Es alfero, hijo. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sale Camping. Esta vez vinimos para el Camping El Lagarto, el famoso El Lagarto que queda en la caminera yendo para la ciudad de Vicuí. Este camping cuenta con una extensión de aproximadamente 400 metros. Es casi todo sobre costa, o sea, de ancho, en verdad no tiene mucho predio, serán de 20 a 30 metros según la zona. Pero cuenta con de todo un poco, por ejemplo, está bastante bien aparcelado. Tiene sus enchufes, luz en cada una de las parcelas, con parrillas bastante bien completas, o sea, hacen fogones más parrillas, es todo junto. Y bueno, en distintos casos, por ejemplo, acá lo que hay son estas sombrillas de paja con una mesita incluida y unas sillas bastante coloridas. Todo siempre a la vera del río. Y más para allá tenés gazebo cerca de los baños. También cuenta con cabañas o dormis, que son generalmente para 4 personas y cuentan con de todo, están bastante bien equipadas, o sea, tienen anafe, heladeras, baños hasta con bidet, duchas, todos privados, qué sé yo, hasta aire acondicionado y DirecTV, o sea, están bastante bien equipadas. El tema es que hay 3 y 3, hay 3 que son más cabañas, hay 2 de material y una que es de madera. Pero las prestaciones son las mismas y que están bien sobre la costa y tienen un muellecito privado. Bueno, el baño cuenta con una capacidad estándar, digamos, no es un baño gigante como un shopping, pero bueno, tiene un par de inodoros, un par de duchas, baños para ambos sexos. También cuenta con una proveeduría bastante bien equipada, tiene de todo un poco, incluso alimentos para elaborar. Cuenta con de todo un poco, o sea, tiene envasados, tiene bebidas frías, pan, qué sé yo, lo que necesiten.
También cuentan con muelles en la isla, que es una parte donde bueno, directamente todos tienen un refugio, sería con un bañito, y un muellecito privado, digamos, ¿no? Hay 9 parcelas diferentes y en esto sí se accede por lancha, porque esto está sobre el río Paraná y bueno, el otro camping estaba sobre el Ibicuicito, o sea que te suben en lancha y te traen para acá, el traslado está incluido. Bueno, con los precios son los siguientes, o sea, para entrar al camping, a la que está en la costa del Ibicuicito, sale 150 pesos por persona, pasar el día, que consta de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, más o menos, un poco antes ya empiezan a despejar el campamento porque a las 7 cierran. Y lo mismo pasa con este tema de las islas. En las islas sale 350 por persona, bueno, incluye la pasada en lancha, el viaje en lancha y todo, y es mínimo de 3 personas. Si vienen 2 te van a cobrar un tercero, porque es mínimo eso, pero bueno, está todo incluido. También se puede pasar el día completo y la noche acá, y también el día completo al siguiente, o sea, hasta las 7 de la tarde del día siguiente, y eso sale en el camping 250 por persona, y en las islas sale 500 por persona. También las cabañas o los dormis, como les decimos nosotros, esos se alquilan. Bueno, hay uno que está disponible por ahora por lo menos, que se alquila por fin de semana, 2.500 pesos. Y bueno, generalmente lo que buscan es alquilarlo durante el mes, o sea, se alquila mensualmente. Así que, bueno, eso hay que llamen los números en la descripción y ahí directamente van a poder contactarse con la gente del camping y lo van a saber asesorar. Con el tema bajada de lanchas también, cuentan con guardería de lanchas, sale aproximadamente 1.500 pesos por mes, o sea, guardar la lancha. Y en caso de solo venir con tu lancha y hacer solo la bajada y querer salir, sale 250, la bajada y la subida de lancha, o sea, por esa vez. Y bueno, eso ha sido todo, muchachos. Esto fue el Sale Camping, ya se nos está terminando el sol. Así que este fue el Sale Camping de El Lagarto, bastante copado y espero que les haya gustado. Cualquier cosa está en la descripción, síganos en Facebook, Instagram, todas esas cosas y retuiteen y manden, no sé, Twitter no usamos, pero no importa. Y un saludo grande a toda la gente que nos está mirando, como por ejemplo Checho y Mauri Flor, que me van a dar un abrazo porque nos quieren mucho. Se termina todo acá. Y vamos, Sale Camping.
Uy,